Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes, Fabián Cortés, ¿cómo estás tú? Aquí estoy. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Un día viernes bastante especial y feliz y contento de estar acá contigo para que hablemos de política, De las víctimas. de las víctimas, de todo lo que ha ido pasando. Y bueno, debo confesar que estoy como en un ángulo medio extraño de estas cámaras que están aquí incrustadas en el teclado. Envío un mensaje a todas las personas que hacen computadores, por favor, no lo hagan No. más, se nota raro. Claro, los que nos están escuchando por la radio, obviamente no nos ven, pero nos pueden ver en YouTube, en Instagram y en Facebook por País Lobo, y ahí ven nuestras caras, que generalmente Fabián está aquí en la oficina conmigo, pero esta vez lo estamos haciendo a distancia, así que nos perdonan ahí aquellos que nos están viendo. Pero lo importante es la conversación, ¿no, Fabián? Y hay tanto que Exacto. conversar porque he hablado de distintas cosas con distintas personas. Esta semana nos vino a ver una persona que quiere ser gobernador, por ejemplo, otra que con Héctor estuvimos viendo refranes de la historia, vino el Ceremi de Economía también, y Mira, Patricio Vallespín anunció que no iba a ¿verdad? la reelección. ¿Verdad? Eso tampoco lo he tocado, entonces es como que he tocado temas por arriba, y tuvo otro que estuvo súper interesante que se las recomiendo, que vino el director de incidencias de Pivotes, que es un centro ¿Ya? de estudio, y vino a hablar de la ley Lafkenche y de permisología, porque fue a Puerto Varas a un encuentro que hubo sobre cambio climático, y en eso habían distintos paneles, y él conversó con nosotros sobre este tema, y tiene datos muy relevantes, así que les recomiendo ese programa que fue el día miércoles, para que puedan revisarlo en País Lobo aquellos que lo quieran escuchar, porque es una ley que tiene muchas incidencias y que puede arreglarse muy fácilmente, entonces basta un poquito de voluntad de repente por ahí, ¿no? Así que Perfecto. A revisarlo entonces, ese podcast debe estar muy, muy interesante. ya, pero lo que no he hecho es ver cómo sacar las papas fritas o sacar el tejido, y que conversemos de las cosas que han pasado durante toda esta semana, que hay muchas cosas. Obviamente te voy a preguntar qué pasó en San Pablo, porque entiendo que hubo una conversación muy interesante por ahí. Ya, de lo Valledor no he conversado nada, fue como el tema que se tomó la semana. Patricio Vallespín, también vamos a ver qué implicancias puede tener eso. Pasó un cambio de nuevo, entonces sigue teniendo coletazos el Senado también. Hay una carta a Giorgio Jackson, hay demasiadas cosas. Así que, Fabi, ¿por dónde quieres partir? Semana intensa, claramente. Yo creo que en virtud de la noticia vamos a comenzar por lo que sucedió en Lo Valledor, que empezó con polémica, básicamente, donde los locatarios, ¿cierto?, comenzaron a pedir carnet a quienes ingresaban a este recinto, lo que ya hacía llamar mucho la atención de cómo un lugar te piden el carnet, si era válido o no pedirlo, etcétera. Y sucede esta situación con esta mujer, ¿cierto?, que mientras la detienen, toma el arma del guardia, que era un guardia privado, ¿cierto?, dispara a lo menos 6 veces y hiriendo a 3 personas. Yo creo que esto nos deja bastante paño que cortar, en el sentido de, a ver, policías bajo el alero de, ¿cómo decirlo?, una policía unificada o policías privadas también. ¿Quiénes tienen derecho a portar armas? Yo creo que ahí deja harto paño que cortar, como te decía, porque vimos claramente que este guardia privado, no sé si tenía la expertise suficiente, pero para mí fue impactante con la facilidad con la que esta persona toma el arma, la desenfunda de este guardia y dispara en una situación bastante, bastante peligrosa. Oye, tú lo estabas viendo en directo porque estaban todas las cámaras ahí esperando lo que iba a pasar, porque era el momento en que se instauraba toda esta política de pedir identificación chilena, porque ese era como el problema, era una identificación chilena para poder entrar a Lo Valledor. Claro. ¿Tú lo estabas viendo en directo o no? No, en ese momento me dirigía a terreno, de repente me estaciono, ocupo mis 5 minutos para ver memes, y en eso no tienes ese pequeño espacio. Sí, por salud mental te lo recomiendo. Pero con mi teléfono, lo primero que veo en Instagram, la noticia.
ya compartida 1000 veces, había pasado sin mentirte, desde el momento que lo vi en el teléfono deben haber pasado 3 minutos y se volvió nacional inmediato. Es que estaban todas las Inmediato. cámaras, porque yo estaba también en mi casa en ese minuto y prendí la tele y justo estaba así como que había quedado el revuelo máximo porque estaban todas las cámaras y de hecho un camarógrafo resultó herido. Pero ya, bueno, más allá del momento en que estábamos y el conventillo, necesito saber, ¿es una página la que sigue de memes o te los mandan por WhatsApp? No. Eh, Hay distintas páginas que sigo, sí. Hay algunas más entretenidas que otras, con distintos tipos de chistes. Pero sí, y también me los manda. Yo creo que hoy en día la comunidad en sí, los amigos están bastante pendientes de ver un meme, reenviar al tiro y con eso se soluciona todo. Pero no, No, eso efectivamente, era una talla nomás. sí, sí, no, efectivamente la noticia fue fuerte. O sea, sabes que yo me quedo con una sensación bien particular. Voy a hacer un alcance quizás que es un poco amplio, en el sentido de que también acá en nuestro país se ha discutido el uso y tenencia responsable de armas. Wow, nos Quiero, fuimos para allá, ya, ok, dale. lo quiero plantear así, porque siempre está la discusión ideológica y de repente no es tan sencillo imaginar cómo esta discusión ideológica llega a la realidad o al día a día. Y aquí pudimos ver, a mi parecer, de verdad, es una opinión muy personal, un guardia y que no tiene quizás por qué, pero no tenía el dominio absoluto de la situación. Vemos que llevar un arma hacia la calle es sumamente peligroso y tuvimos este desenlace donde hay un camarógrafo herido y dos personas más de una manera tan fácil, donde de hecho esta mujer también contaba con antecedentes penales, entonces me parece que hay un trabajo mayor que hacer. Acuérdate, Rocío, que hay muchos municipios que están optando por tener o dotar a su personal también con crear estas policías, ¿cómo era que lo hablábamos la vez anterior? Este batallón ¿En la Florida eh, dices tú? sí, en la Florida, ¿era batallón? ¿Cómo? No, no Algo me así, acuerdo. batallón por la seguridad, tenía un nombre ¿Ya? muy rimbombante, donde se pedía este currículum vitae, que la gente supiera de artes marciales y todo, manejar armas. Pero eso también vuelve, no sé si realmente nos deja más seguros estas policías privadas, ¿cierto? O estas, entre comillas, policías anexas a carabineros que estén en la calle con armas. Eso me preocupa un poco, ¿no? Me causó mucho ruido. Sí, yo creo que el que tiene armas tiene que saber usarlas correctamente, si es que Claro, es en tema de defensa. Hay una desigualdad en cómo tú te enfrentas a eso, porque por un lado dices el ciudadano no tiene acceso directo a armas porque pueden pasar este tipo de cosas. O sea, muchas veces se dicen, si usted tiene armas en sus casas, lo más probable es que se las pueden robar. Vemos acá en la región de los lagos muchas veces en los campos se utilizan muchas armas, escopetas, cosas de ese tipo que los ladrones van y saben que hay armas y joyas en campo, entonces atacan justamente claro. para llevarse ese tipo de cosas. Ahora, cuando tú estás solo y no tienes otra forma de protección, también es cómo tú te defiendes, porque también tenemos el caso acá de personas que se han defendido con las armas que tienen y han evitado otras problemáticas. Entonces, eso es una conversación súper larga, que no nos va a dar tiempo para que conversemos de nada más, Claro. porque es súper complejo el tema del control de armas. O sea, cada vez las armas requieren más burocracia acá y se estaba empezando, para mi gusto, en el caso de cómo lo estaba poniendo el gobierno inicialmente, porque recordemos que cuando parte el gobierno de Boric, lo que quieren hacer es sacar las armas de la población en general. El problema está en que estaban yendo por las armas que estaban debidamente inscritas. Claro, Pero, ok, cada vez el ciudadano queda más desprovisto de poder protegerse finalmente, porque si no estás teniendo suficiente protección, o sea, tú dices, ya, esto pasó en Lo Valledor, pero recordemos por qué pasó en Lo Valledor. Y esto es claro. como una medida porque mataron a dos personas que fueron a vender los tomates a Lo Valledor y se fueron con un montón de plata, los siguieron y los mataron en la carretera. Entonces, esto nace a raíz de una desprotección que existe en esta zona. Entonces, ¿cómo tú sigues protegiendo a esas personas? Más allá de las armas, que para mí se tiene que solucionar con que las personas que las tienen efectivamente sepan utilizarlas correctamente. Es más complejo. ¿Cómo proteges
a todas esas personas que están cumpliendo un rol tan vital como es la entrega de alimentos en estos casos. Claro. De hecho, me gusta cómo lo enfocaste porque muchas veces el titular, ¿cierto? Se vuelve la noticia, pero se olvida el origen de esto. Que la medida en sí no es una locura. O sea, se intentó quizás plantear como algo casi arbitrario, ¿cierto? De por qué se pide carnet. Y esto tenía una razón bastante válida. Ahora bien, y comparto contigo cómo la ciudadanía se siente más desprotegida cada vez que las políticas públicas, al momento de aplicarlas, parece ser que están dejando realmente a la ciudadanía más preocupada que segura. Ahora, para mí, es importante relevar si la ciudadanía se siente más segura con estos guardias privados, ¿cierto? Con armas o teniendo armas en sí mismo la ciudadanía en sus casas que de otra forma. A mí el tema de, por ejemplo, del uso de armas me causa serias dudas. Tener armas en las casas lo encuentro muy peligroso, en realidad. Eh, Sí, siento que hay una comparación que se hace que es bastante injusta, en el sentido, no, es que en Estados Unidos se permite el uso, ¿cierto?, la tenencia de armas de una manera mucho más sencilla. Pero la cultura en Chile dicta mucho de la cultura en Estados Unidos, entonces yo a lo menos nunca he tenido un arma en mis manos, de ninguna forma. Siento una distancia a aquello bastante grande, entonces, y por eso también lo mencionaba en un principio, Rocío. ¿A qué tipo de personas le estamos entregando este poder de portar un arma en la calle? O sea, ¿a guardias privados? Debería ser el uso de la seguridad, o sea, la responsabilidad de la seguridad ciudadana debiese ser exclusiva de carabineros, a mi entender. O sea, para mí el tema de la seguridad es una responsabilidad del Estado. Tiene que ser así. El problema está en cuando no lo es. Entonces, yo sí he tenido armas en mis manos, yo sí he disparado en algún minuto y no es algo que quisiera tener alrededor de mis hijos y no quiero tener armas en mi casa y tener que hacerme cargo de. Eso yo lo pondría así como tema personal. A mí no me gustaría tener que hacerme cargo de esto, porque sé los riesgos que Claro, existen, que pueden pasar donde alguno de mis hijos agarra un arma por estar jugando o algún amiguito que vaya a la casa. Son cosas muy peligrosas y algunos dicen, perfecto, la tengo descargada, de que te sirva un arma descargada en ese sentido. O sea, si te vaya a proteger y tiene que ser rápido, no va a tener en una parte de la casa las municiones y en otra parte de la casa las armas. O sea, ya te la robaron para ese caso. claro. ¿Sí? Lo voy a tener en una caja fuerte. Bueno, de nuevo, es el momento. Entonces, lo veo sumamente complejo que tengamos que ser las personas las que tengamos que hacernos cargo de ese nivel de seguridad. Es Mm, distinto, uy, no sé si me sigues escuchando ahí, sí. Es sí, distinto sí te sigo escuchando. cuando hablamos de deporte o de casa. Ya esa para mí es otra discusión completa que no es el tema de defensa de las personas. Cuando Claro. hablamos de seguridad, como tú lo ponías, a quién le encargamos la seguridad, para mí debiera ser el Estado. Ahora, el problema es, ¿estamos llegando? ¿Estamos llegando a sentirnos seguros con el Estado tal cual como está conformado? Y si no estamos llegando, ¿qué medidas vamos a tomar? ¿Van a ser medidas paliativas donde podamos entregarle armas a guardias de seguridad? ¿Y qué condiciones van a tener estos guardias para poder emplearlas? ¿Va a ser por un tiempo mientras logramos por el otro lado? Esas son conversaciones que se tienen que tener con altura de Mm. miras, creo yo, y que a mí me hacen un poco de falta dentro de la discusión. Es Sí, de como, hecho es evidente que pasamos por una crisis de seguridad. ¿Cómo protegemos donde no llega el Estado? Entiendo que por ahí va lo que mencionabas. Y yo creo que esta situación, más allá de que se volvió nacional, ¿cierto? Dejó de entrever varias falencias en sí, más allá, y no es que yo quiera defender a un gobierno, no, quiero sacar un poco de la ecuación al gobierno, pese a que en estos momentos está encargado, ¿cierto?, de la seguridad, pero siento que es algo mucho más profundo, mucho más cultural de cómo estamos llevando y cómo también el uso de las leyes, que es una mujer con antecedentes, digamos, afuera, que hace un guardia no tan preparado con un arma, ¿cómo es que hemos llegado también a que en un sector como en Lo Valledor se tenga que pedir carnet? La verdad es que siento que hay una crisis de confianza también que está afectando mucho a la ciudadanía y que estamos viviendo tiempos de crisis y de una crisis política también, donde no me quiero saltar tan rápido a otro lado, pero
me preocupa también ver que nuestros parlamentarios, ¿cierto? En el Senado, diputados también, no estén llegando a los acuerdos necesarios para plantear una correcta hoja de ruta, porque en este momento, aquí quiero hacerme cargo de mis palabras, pareciera que no hay una ruta clara a seguir en materia de seguridad, y mientras no tengamos una claridad respecto a eso, vamos a seguir teniendo episodios violentos, episodios de este tipo, similares probablemente al de esta mujer, y cada vez profundizamos más en la desconfianza que está teniendo la ciudadanía hacia sus autoridades, hacia sus policías, y lo cual que hace mucho daño, ¿cierto?, al diario vivir que tenemos todos. Sí, mira, ahí varias cosas. Primero, que una persona con antecedentes está en la calle, bueno, eso es muy normal, dado que tú cometas un delito no significa que te vas a ir por siempre fuera. Ahora, comisión reiterada de delitos debiera tener una forma distinta. Hay un proyecto de ley que hice que se está tratando que está en conversaciones en el Congreso en este minuto, que se refiere a la ley de los tres strikes, se podría decir, que es cuando tú en 3 veces cometes cierto delito, entonces te llevan a la cárcel, como que tu pena aumenta, porque en este minuto si tú cometes una vez, 2 veces, como que llegas hasta el máximo de la pena. Por ejemplo, robas un celular una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, 15 veces, no te va a aumentar la pena, ¿cachai? Claro, Entonces, claro, tienes 15 condenas por robo, perfecto, pero de un celular. Entonces, ¿qué hace? Ahora, ¿qué decisión tomamos con esa persona nosotros? ¿La metes a la cárcel? Donde sabemos que las cárceles en general tienen un problema. Bueno, veamos el problema de las cárceles. Todo es multifactorial aquí. Son muchas conversaciones que tienen que ir yendo en paralelo. Y aquí también quería decir, por ejemplo, guagua que no llora no mama. Es un dicho súper chileno claro, que aquí se ve súper reflejado. Porque ¿qué pasa? En Lo Valledor tuvimos esto en febrero. En febrero, si no me equivoco, fue el ujú, asesinato de estos agricultores. ¿Y qué ha pasado de febrero a la fecha? O sea, si a ellos no se les ocurre poner esto en la mesa, no tienen la conversación sentados en la moneda con Monsalve para ponerse de acuerdo cómo lo van a hacer. Entonces, se necesitan más seguridad, necesitan hacerse cargo, necesitamos todos que esto vaya avanzando, pero el que grita más fuerte, el que hace más presión, efectivamente va a lograr atención más rápidamente. claro, Y en este caso, no hay como una prioridad o la priorización de parte de las autoridades, es lo que yo he hecho en falta de cierta manera. Ok, estamos conversando, por ejemplo, el tema de el resguardo de la infraestructura crítica. Algunos dijeron, traigamos los militares entonces a resguardar a los valledores. Ya, pero ¿es esa la solución? Quizás hay un escalafón mucho más bajo. Yo echo de menos la conversación, por ejemplo, con el registro civil. Decir, ok, si hay un montón de indocumentados que están en esa fecha, bueno, documentémoslo, hagamos el trabajo que hay que hacer. claro. Empadronemos realmente a las personas. O sea, acá hay mucha gente que está asustada que la van a ir a empadronar en las casas con respecto al censo, pero no están haciendo el trabajo que hay que hacer ahí, ¿cachai? O sea, ese tipo de cosas tenemos que hacernos cargo con altura de miras y no solamente quedando en una conversación pequeña, creo yo. Exactamente. Sí, Oye, no, concuerdo plenamente contigo. nos queda poco tiempo y yo de verdad quiero que me cuentes qué pasó en San Pablo. Yo sé que vamos a hacer este cambio, pero entiendo que tuviste noticias interesantes Cambio esta semana. rotundo. Cambio rotundo. Sí, bastante. De hecho, no sé si viste el Marketplace. Marketplace, ah, ya. Sí, ahí está San Pablo. Y qué bueno que alcancemos a hablar de San Pablo antes de que se venda, porque tiene que Ya, quedar algo, ¿no? No, ya, ¿por está qué muy estás complicada diciendo la eso? situación. Está muy complicada la situación en la comuna. El martes de esta semana, ¿cierto? Hace 3 días atrás, tuvimos una reunión ampliada con los docentes y asistentes de la comuna, a quienes en este momento se le dan sus cotizaciones, ¿cierto? Han perdido beneficios, un sinnúmero de cosas que es de una violencia, y lo digo así como tal, Rocío, es una violencia muy fuerte la que se está llevando a cabo contra los profesores y asistentes de la comuna. Es muy violento que no te paguen tu sueldo completo, es muy violento perder beneficios, bonos, de verdad que es muy complejo. Y tuvimos esta reunión donde siento que no se avanzó en los acuerdos necesarios para y qué es lo que esperan los profesores, porque aquí también hay un tema de leaseback y para colocarlo sobre la mesa lo voy a decir yendo a lo más básico. Siempre las cosas tienen una forma y un fondo. En el fondo estamos totalmente todos de acuerdo, porque hay que pagarle a los profesores. En eso no hay ninguna duda, yo no me pierdo de ninguna manera. Hay que pagarle a los profesores porque es algo legal, es algo digno y es algo evidente que tenemos que hacer, ¿cierto? En el fondo estamos todos de acuerdo.
la forma es el problema, porque pagar a los profesores lo que se les debe a costa de todo San Pablo, y lo voy a mencionar así, Rocío, habían unos profesores en esa reunión que decían, yo quiero que me paguen, yo de verdad quiero que me paguen, pero yo también soy San Pablina y no quiero que el pagarme a mí signifique vender San Pablo, porque eso es lo que se quiere hacer a través de este leaseback. Pero a ver, ¿por qué dices vender San Pablo? Porque un leaseback no es una venta propiamente tal, es como que me pasa, es como una hipoteca, ¿o no? Mira, el leaseback en sí está definido por la Comisión del Mercado Financiero como la operación en sí es una venta, ¿ya? Ahora el leaseback evidentemente tiene, en virtud misma de la operación, ¿cierto? Yo vendo el bien a este banco o empresa de leasing, ¿cierto? Y por ser un leaseback se me arrienda inmediatamente, ¿me entiendes? Pero ¿se te Pero la figura es arrienda o venderlo. o es que solo me lo puedes vender a mí mientras yo te esté pagando las cuotas para comprarlo de vuelta? ¿Es un arriendo o son cuotas para irlo comprando de vuelta? Es un arriendo con una promesa de compra, Es ¿me arriendo con entiendes? promesa de compra. O sea, yo te voy pagando todos los meses por el uso y eventualmente Claro, te voy a pagar el total para que me lo vendas exacto, de vuelta. Y ese monto total exacto. está asociado, o sea, tiene un valor en el cual es el mismo con el que lo te dieron inicialmente o adquiere intereses dentro de ese tiempo. Mira, me da un poco de pena decirlo de esta manera porque va a ser muy poco profesional ya que hay muy escasa información al respecto. En el sentido de la operación que quiere llevar a cabo, se han entregado como proyecciones muy preliminares, en el sentido de que se quieren vender tres, entre comillas, tres bienes. Se estima que estos tres bienes, la venta de estos tres bienes, sería por el monto de 1.000 millones de pesos, y al momento y hacer un leaseback por 8 años, y al momento de terminar la operación, por la cantidad de cuotas que hay que pagar, el municipio estaría pagando más de 1.400 millones de pesos de vuelta, ¿me entiendes? En el caso de que todo resulte de manera perfecta, ¿cierto? En que en ningún mes nos atrasemos en pagar durante 8 años. Y la verdad es que yo pude notar en esa reunión de que las confianzas con el alcalde están sumamente rotas. Y también pudimos ver actitudes de un machismo muy fuerte, Rocío, donde me tocó ver con mucha pena, ¿cierto? Yo pude conversar con esta profesora a posterior y donde se le increpa a una profesora que en su justa razón estaba mencionando que ella ya no creía en las propuestas que estaba colocando el alcalde sobre la mesa, porque muchas veces se le ha dicho lo mismo, o sea, evidentemente hay que ser empático y no creer que por venir a decir de nuevo lo mismo le van a creer, no sé si me explico. Mm. Esta profesora estaba haciendo su descargo y se le increpa de una manera muy dura, muy fuerte en el sentido de que se le mencionaba a viva voz, oye, yo te contraté a ti, oye, yo te traje a ti, así que por favor prácticamente guarda silencio. Una actitud, Rocío, bastante matonesca, de verdad, donde ya se perdió el sentido de la reunión, siguió de una manera muy brusca, de mucho roce esa reunión donde evidentemente y de esa forma no se pudo llegar a ningún acuerdo serio con los profesores. Así que... Bueno, la próxima semana, según se menciona, estaríamos viendo el tema del leaseback en consejo, Oye, pero Fabián, así está muy difícil. tengo dos preguntas. Una, ¿por qué fue tan buena la reunión? O sea, ¿se juntaron todos? ¿Tú crees que fue buena la reunión porque se perdieron los estribos o porque llegaron a algún camino para poder resolver el problema? Mira, yo creo que fue bueno porque se evidencia el problema y yo Ujú. tuve la oportunidad de mencionarlo en esa reunión a viva voz, donde las personas pudieron concordar conmigo que el problema en este momento es netamente la toma de decisiones por el jefe superior del servicio, que en este momento es el alcalde. Son decisiones que, o sea, este problema se puede haber solucionado mucho antes y lo tenía ahí en documentos, ¿cierto? En marzo del 2017, 3 meses después de que asume el alcalde actual, la deuda era apenas de 55 millones de pesos. Está ahí en informe firmado, ¿cierto?, por el director de control. No era más de 55 millones de pesos, algo absolutamente manejable, Rocío. ¿Y en cuánto hasta Y ahora, ahora Fabián? vamos más de 1.000 millones. Y de hecho, en esa reunión del día martes, ni siquiera se llegó con cifras claras, ¿me entiendes? Entonces hay un desorden evidente, se propone algo
que a mi entender, ya hablando netamente del leaseback y las propiedades que se quieren vender. Se quiere vender una parte que son las piscinas de San Pablo y una cancha de tenis, que está dentro de un campo deportivo, por así decirlo, entre comillas. Pero ahí está también el CEFAM, ¿me entiendes? Entonces se puede vender ese terreno si hay un centro de salud. Está muy complicado, no hay claridades, no hay certezas, ¿me entiendes? Sí, Entonces está porque muy difícil. a mí Sí. me agarran, me surgen dos preguntas. Por un lado es, ok, se vende, en 8 años tienes la plata para ir pagando mes a mes el arriendo de esas instalaciones, ¿Mm? pero ¿existe un plan de provisión para la compra de vuelta de esto? Cuando se dice, ok, nos van a dar la plata ahora, vamos a pagar la deuda que tenemos y vamos a ir pagando los arriendos. Pero ¿se va a provisionar para poder comprar de vuelta estos terrenos? Esa es como la primera pregunta que me surge. Y la Ujú. segunda pregunta es, ok, ¿a raíz de qué surgen estos 1.000 millones? ¿Son solamente intereses? ¿Tenemos un problema en San Pablo de que hay menos alumnos, entonces los colegios tienen menos matrícula y por tanto están recibiendo menos ingresos y hay más profesores de los que deberían para la cantidad de alumnos? ¿Cuál es la raíz de este problema que ha ido aumentando? O sea, son como las dos preguntas que me quedan. Bien, bien cortito, yo creo que a tu última pregunta, ¿cierto? Y se mencionó también en esa reunión. Aquí hay un tema de pago de favores políticos, lo cual sobrecargó, ¿cierto? La máquina del Departamento de Educación, que mensualmente nos deja un déficit de aproximadamente 30 millones de pesos, un poco más, mensualmente, imagínate. Porque se metió tantas personas a trabajar al Departamento de Educación y el Departamento de Educación se sostiene, o el sistema educativo se sostiene en base a las matrículas, ¿cierto? A Ujú. los niños que tenemos en el sistema. Y esa ecuación evidentemente se desbalanceó y en este momento nos deja un déficit mensual de aproximadamente 30 millones de pesos. Eso es una parte muy importante de cómo fue aumentando esta deuda y además que debido a las decisiones tardías que se tomaron o incluso a la inacción, estos montos fueron generando multas e intereses constantemente, lo que, como te mencionaba, del 2017 a la fecha, que tampoco es no son tantos años en realidad, pasar de apenas 55 millones a más de 1.000 y que incluso no se tenga certeza ni claridad de cuál es el monto real que se debe ahora. Solo se mencionaba como un poco, ¿cuánto debo? No, más de 1.000 millones. Y queda todo en esta nebulosa. Y entonces eso respondiendo a tu primera pregunta, a tu segunda consulta. La primera era, disculpa, la tenía ahí. De si eh, es que existe un plan para sí, poder provisionar para comprar de vuelta estos terrenos. comprenderá, y bueno, todas las personas que nos están viendo y escuchando, que para una comuna pequeña adquirir una mochila que mensualmente nos diga que tenemos que pagar casi 15 millones de pesos es bastante complejo. Y que el plan que se mencionó, y como te decía recién, la falta de certeza respecto a cómo se está tratando este tema genera demasiadas dudas. ¿Cómo vamos a pagar mensualmente esto? Y se mencionó el royalty minero. Sobre eso se quiere cargar, o sea, ok. Wow. Dineros que todavía no llegan, el royalty minero, yo he estado en distintas reuniones en distintos sectores, el royalty minero se ha prometido pero de aquí a allá para todos lados, entonces son a lo menos 310 millones de pesos y que claro, van a ser una ayuda, pero en este momento todavía no llegan. Entiendo que probablemente lleguen el año 2025. Este año va a haber una transición hacia esos fondos, pero todavía no contamos con ellos, o sea, ni siquiera ha llegado el dinero y ya se está gastando, básicamente. Entonces, de verdad que es una propuesta con muchas incertidumbres, muy mal elaborada, poco seria, donde todavía se insiste que es un leaseback, o sea, no se ha avanzado prácticamente nada. Yo lo he explicado en consejo, la definición es súper simple, es una venta de un bien y es eso, ¿no? No entiendo por qué se le da tantas vueltas, pero se insiste en una idea que realmente yo noto que San Pablo no quiere. Mm. No, es interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo consejo, entonces, a ver si efectivamente pueden mostrar el plan de qué es lo que va a pasar con esto o si son terrenos que en definitiva se perderían o quedan para el Mm, próximo alcalde, porque recordemos que las elecciones son en octubre, por lo tanto, claro. el alcalde estaría viendo, todavía le queda un periodo, si decide ir por la reelección, entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí en San Pablo. Fabián,
estamos requete contrapasados en el tema. Nos quedaron millones porque esta semana fue súper noticiosa, pero no podíamos no ver qué era lo que estaba pasando a nivel local. Así que te agradezco que hayas conversado con nosotros el día de hoy, Fabián. Te agradezco a ti, Rocío. Muchas gracias por dar este espacio, ¿cierto?, para hablar de estas cosas tan importantes para la ciudadanía. Y a todos los que se sumaron los dejamos invitadísimos. Les deseamos un muy buen fin de semana y invitados completamente el día lunes a otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.